Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bueno, muy buenas tardes ahora. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Congreso Futuro por darme la oportunidad de estar acá. Antes de empezar, para salirme un poco del script, ¿a quién de aquí le gustan los videojuegos? Ya, sí, era de esperarse. ¿A quién de acá le gusta crear videojuegos? ¿O quién le interesa eso? A lo mejor crear su propio videojuego. Ok, déjeme refrasear. ¿A quién le gustaría crear su propio videojuego pero cree que es demasiado difícil, es como imposible y no es como realista? Ya, ok. Esta presentación va para ustedes. Nosotros les venimos a hablar, bueno, yo y mi equipo que está ahí, vengo a hablar acerca de cómo fue crear nuestro primer videojuego sin ningún tipo de experiencia y cómo se salió de control. Pero empezamos por el principio. El origen. Eso es LAX Game Jam. LAX Game Jam es una competencia de creación de videojuegos en donde te dan una semana para crear un videojuego y una temática específica que tienes que interpretar de alguna forma en el videojuego. La temática era ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros supimos de esto por nuestra universidad, en realidad porque un profesor lo mencionó en clases y dijo, ¿podrían participar? Y a nosotros nos tincó. Nosotros nunca habíamos hecho videojuegos antes, no tenemos ningún tipo de experiencia real creando videojuegos, ni siquiera como trabajando profesionalmente, pero a todos nos gusta dibujar, yo programo por hobby y hay un par de personas en el equipo que también hacen música, entonces decidimos que ya sería buena idea sin ninguna expectativa de nada. Con el equipo armado empezamos con la idea y teníamos que interpretar obviamente la temática. Al tiro empezamos como a tirar ideas, pero sin mucho tiempo como que nos gustó la idea de que el jugador, el personaje principal, tuviera la habilidad de ver las emociones de las personas convertidas en criaturas, las cuales se llaman ánimas. La idea era que fuera un juego bastante sencillo, con más que nada diálogo y como caminar y hablar con gente, y que la idea fuera que fuera en este pueblo ficticio que es Curipen, que se basa en Chile, donde uno solo camina alrededor del pueblo ficticio, que es como chico, y va resolviendo los problemas de la gente, sus emociones, sus sentimientos, ayudarlas a procesarlo. Y entonces al tiro empezó el proceso. Todo eso que está detrás mío son puras imágenes de cuando estábamos haciendo concept art, procesos, programación, poner los assets en el programa, etcétera, etcétera. Digo que empezamos al tiro con el proceso, pero no fue tan al tiro porque era semana de exámenes en la U, la semana justo que nos tocó. Entonces empezamos mal, ya estábamos como estresados. Los primeros 2 días solo fue como organizar, fue como ideas. No hubo ningún trabajo como de producción real. Luego del día 3 para adelante ya empezamos a trabajar en esto concretamente. Cada día trabajamos un poquito más que el día anterior y para el día 5 estábamos colapsados. Estábamos quedando pestañas, estábamos volviendo un poquito locos. El juego fue un poco más de lo que pensábamos que iba a ser. Por ejemplo, este es un screenshot del juego en Godot, que es el programa que usamos. El juego está como un poco hecho a la rápida. Hubieron bugs que salían, errores que salían en el juego que yo como programador único y de hobby no sabía cómo resolver y no tenía el tiempo para educarme sobre cómo se resuelven estos bugs. Uno de los más grandes fue que al momento de cambiar de habitación como que no funcionaba y no sabía cómo hacer que funcionara. Entonces la solución que tuve fue que todas las habitaciones del juego estuvieran cargadas al mismo tiempo. Todos los personajes, todo procesándose al mismo tiempo. Si alguno de ustedes sabe de programación, sabe desarrollar videojuegos, seguramente sabe que eso es muy malo. Y si no saben de eso, les digo yo, eso es muy malo para un computador, porque está procesando todo al mismo tiempo. Pero como es un juego tan chico y como tan simple, no tiene gráficos de nada en otro mundo, no se nota, pasa piola. Y el jugador nunca lo sabe porque eso es solo detrás de cámaras. Estábamos vueltos muy locos el último día, la estábamos pasando muy mal. Todos esos son screenshots del último día. Estábamos hablando de incoherencias en el chat de WhatsApp que teníamos. Nos faltaban sprites, nos faltaban dibujos, nos faltaban canciones, nos faltaban código. Habían sprites repetidos, estábamos como todos vueltos locos corriendo para terminar este videojuego. Pero lo logramos. Logramos terminar el videojuego, lo entregamos y ya estábamos satisfechos. Nosotros ya estamos muy, muy felices de haberlo entregado, estamos muy felices con el trabajo que hicimos, sin ningún tipo de experiencia de haberlo entregado, haberlo logrado. Lo encontramos muy completo, aunque sí, bastante cortito, eran como 15 minutos para pasarse el juego. Pero logramos lo que queríamos y ya estábamos muy felices. Ahora, la manera en que funciona LAX Game Jam es que los demás concursantes tienen que ponerte reseñas, reviews, a tu juego. Y luego después se clasifica así como de primero, segundo, tercero hasta el último, por posición, en distintos criterios.
Para clasificar en cualquier tipo de posición tienes que tener primero 20 ratings. Nosotros no pensábamos que íbamos a tener 20 ratings, pero sí tuvimos muchos comentarios, muchos ratings muy, muy positivos de todos lados. Nos empezaron a llegar como de la nada. Gente que le encantó el juego, que le encantó la narrativa, le encantó la visual, sobre todo. Y nosotros creamos Anima. O sea, nosotros le veíamos los errores al tiro, sabíamos las cosas que nos fallaron, que no pudimos hacer bien, que queríamos expandir, no tuvimos el tiempo, que le encontrábamos así como muy hecha a la rápida, pero la gente no veía todo eso. La gente veía solo lo bueno. O sea, igual tuvimos críticas, pero eran menores. Y de hecho fue tanta la recepción que quedamos octavos. Ahí donde dice overall, el segundo, quedamos octavos de 140 juegos. Yo no mencioné esto, pero LAX Game Jam es una competencia internacional de toda Latinoamérica muy, muy grande, que tiene nombres muy grandes de la industria metidos ahí, como de sponsor, patrocinador. Había gente que de verdad sabía hacer juegos metidos aquí. Y nosotros quedamos octavos. O sea, el rush de adrenalina fue genial. Clasificamos como para premios, streamers jugaron nuestro juego, hubo mucha difusión, quedamos para rondas de negocio y luego tuvimos que dar un paso hacia atrás y pensar en el futuro, porque dijimos, wow, no sabemos hacer juegos. El juego estaba hecho a la mala y quedó octavo. O sea, aquí la gente nos decía que tenía potencial, que ellos comprarían un juego entero si estuviera en Steam y tuviera como completo. Y nos dio para pensar, nos dio para hablar qué queríamos hacer. ¿Queríamos seguir con el juego? ¿Queríamos hacer otro juego? ¿Queríamos seguir trabajando juntos? Y al final decidimos que sí, nos gustaría hacer Anima con un juego entero, completo, con todo lo que queríamos. Así que en eso hemos estado trabajando por ahora. Llevamos 2 meses trabajando en Anima para volverlo un juego entero, ya que nos gusta mucho la idea. Hemos hecho un cambio completo de cómo se ve visualmente. Ahora es 3D, tiene más mecánicas, va a ser más completo, más narrativa y va a ser un juego más largo. Va a ser el juego que de verdad nos gustaría hacer con el tiempo que tenemos y sin ningún tipo de límite. También nos gusta que el juego sea mucho más narrativo. De nuevo, el juego se basa en las emociones. Entonces queremos que el juego sea muy introspectivo, que sea muy como atmosférico, que todos los lugares se sientan como distintos y que a lo mejor que el juego no te diga directamente cómo te tienes que sentir, que los momentos no sean solo felices o tristes o que te hagan enojar, sino que cada persona con sus propias experiencias, sus propias vivencias y emociones salga del juego con un sentimiento distinto, que sea muy, muy introspectivo. Pero aterricemos a nuestro equipo. Estamos haciendo un equipo de videojuegos y estamos en proceso todavía de crearlo, el estudio de videojuegos, porque nos gustaría hacer más. Hasta ahora Anima es nuestro único proyecto y seguramente lo vamos a lanzar el próximo año, pero sí nos gustaría hacer más después de Anima. Somos Malalma y estamos. Ahora sí, aterrizando, conclusión, ¿qué fue lo que aprendimos creando Anima? Yo me quedo con más que nada 3 aprendizajes reales que me gustaría inculcarles a ustedes. Si les gusta sobre todo a los videojuegos, si a lo mejor les interesa crear videojuegos, pero en general creo que aplica un poco para todo. El primero es que hacer videojuegos es difícil. Y yo como que uno ya sabe eso, que hacer videojuegos es difícil, es complicado, pero yo no tenía idea de qué tan difícil era hasta que empezamos y ya son muchas partes que se mueven, que tienen que ponerse juntas, son muchos assets, mucha música, muchos efectos de sonido, hay tanto detalle que va en las partes más minúsculas como los menús, los botones, el mouse, es difícil. Aprendizaje 2, las personas con las que uno trabaja es muy, muy importante. Yo creo que, o sea, hacer el juego fue muy difícil, la pasé bien, pero fue muy difícil. La única forma de la que yo salí adelante es porque estoy trabajando con amigos con los que tengo mucha, mucha confianza. Confianza suficiente para gritarles en WhatsApp y volverme locos y decirles, oye, tienes que volver a hacer este sprite porque no sirve, o decirles, por ejemplo, oye, puedes cambiar esta parte de la canción, o que ellos me digan a mí, oye, puedes apurarte porque no podemos entregar el juego si no te apuras. Pero además de que tenemos mucha confianza, es que ellos son fenomenales en lo que hacen. Ellos hacen arte impresionante, inspirador. Yo cuando veo su arte, yo quedo loco. Digo, ¿cómo es que ellos van en el mismo año que yo en la U, tienen mi misma edad, ellos pueden hacer eso y yo no? Me dan ganas de trabajar más, de llegar al nivel que están ellos. Y cuando estamos trabajando juntos, es como una cámara de eco de pura inspiración, donde la Muri hace un concept art y luego el Ferran hace la animación y luego el Joel hace la música y yo quedo loco, quedo con ganas de trabajar y de unirlo todo y de publicar el juego. Y el último pieza de aprendizaje que me gustaría dejarles, que a lo mejor es la más importante,
Es que seguramente hay gente ahora mismo en la audiencia que está pensando, ¿y a quién le importa? O sea, somos unos cualquiera que hicieron un juego y nos fue súper bien, pero el juego no tiene nada del otro mundo, son dibujitos, son pura narrativa, no tiene mecánicas, la narrativa tampoco es de otro mundo. O sea, es un juego cualquiera que hicieron gente cualquiera, le fue bien, ¿a quién le importa? Y ese es el punto, es que es un juego cualquiera, que hizo gente cualquiera, sin experiencia. Yo pensaba que para hacer un juego que fuera así de exitoso, uno tenía que ser profesional, tenía que haber trabajado en la industria muchos años, tenía que saber de programación, de arte, de música, de marketing, al revés que al derecho, y nosotros no sabíamos nada de eso. Y nos fue súper bien. Yo creo que más gente debería hacer videojuegos y debería hacer más cosas en general, debería crear, aunque uno no tenga la habilidad o uno piense que no tenga la habilidad. Aunque uno crea que no es el experto, que no le va a salir, hágalo, aunque sea feo, aunque sea malo. Porque nosotros hicimos Anima y lo encontramos un poco feo y un poco malo y un poco mamón. Y a la gente le encantó. Así que si tienen una idea, háganla juego, háganla arte, háganla real. Porque puede que nadie la vea o puede que lleguen a congresos jóvenes futuros como nosotros. Muchas gracias.